de esta noche por el cual vamos a meditar es: se dio vuelta la tortilla. Amén. ¿Has escuchado ese término, hermano? Se dio vuelta la tortilla. Fíjate que este término tiene una definición y yo busqué la definición de ese término. Dice: cambiar de manera radical la suerte o cierta situación. Esa es la definición de este término: se dio vuelta la tortilla. Y vamos a meditar bajo ese tema. Y nuestra base bíblica, por supuesto, vamos a meditar en la palabra de Dios. Nuestra base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Esther, capítulo 9, del versículo 1 al 4. Vamos a estar leyendo esta noche. Libro de Esther, capítulo 9, del versículo 1 al 4. Esther, hermano, búscala. Está ahí, hermano, está en la Biblia, la encuentras cabal. Amén. Está antes de Job, hermanos. Antes de Nehemías. Está antes de Job. Después de Nehemías. Antes de Job. Entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo encuentras. Capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al 4. Y de verdad que se le dio vuelta la tortilla, hermano. Dice la palabra de Dios, la tenemos todos, hermano. La leemos esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección de su Santo Espíritu. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor de ellos se había apoderado de todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, pues todos temían a Mardoqueo, ya que Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama se había extendido por todas las provincias. Así día a día se engrandecía Mardoqueo. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias porque este día tú lo creaste para que te pudiéramos alabar y te pudiéramos bendecir, Señor. Te hemos alabado, te hemos bendecido a través de los cánticos, Señor, de la gloria. Y ahora, Señor, yo te pido, Señor, que esta noche, Señor, esta palabra venga a nuestra vida, Señor, de la gloria, y fortalezca nuestro ánimo, nuestro sentir, Señor. Que haga el efecto en nosotros, Señor, con el propósito que tú le envías a cada uno, Señor eterno. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermano, estamos leyendo, estamos esta noche estudiando este libro de Esther, o esta porción en el capítulo 9, donde encontramos que los judíos, hermano, dice ahí, hay un título en mi Biblia, dice: judíos destruyen a sus enemigos. Y podemos ver, hermanos, el tema que le pusimos esta noche: se dio vuelta la tortilla, porque según la definición, ¿verdad?, es cambiar de manera radical la suerte. Y en esta ocasión, o en esta oportunidad, había un decreto, había algo que se había firmado que era en contra del pueblo de Israel. Si vamos un poquito al contexto de lo que está sucediendo que Israel, hermanos, y hay algo particular con respecto al libro de Esther que quiero mencionarlo también esta noche, que el libro de Esther, hermanos, es el único libro en la Biblia donde no se menciona la palabra Dios. Es el único libro de la Biblia donde no se menciona Dios, hermano. Se mencionan los personajes, en este caso el rey Jerjes o Asuero. En algunas traducciones lo dicen Asuero, que significa suerte, parece. Pero se menciona a la reina, a una reina Vastia, a una reina Esther.
se menciona a Mardoqueo, del cual vamos a hablar también esta noche, pero no se menciona la palabra de Dios, hermano. No se menciona a Dios en ninguno de los acontecimientos. Y quizás, hermano, podríamos pensar, pero ¿por qué lo incluyeron en el canon bíblico? Porque a pesar de que la palabra que no se menciona a Dios, no se hace mención de Dios en referencia a todos los hechos que han acontecido, no quiere decir que la mano de Dios no estaba presente en esas situaciones. Podríamos pensar, hermanos, ahora si actualizamos un poco a nuestra vida, a lo que es contemporáneo en nosotros, hermanos, estamos viviendo todavía momentos que son completamente atípicos, que son completamente diferentes. Y no es que Dios no se mencione, como no, se menciona. Pero lo que quiero decirte, hermanos, que no importa la situación que esté aconteciendo a nuestro alrededor, podemos tener la certeza que la mano de Dios está siempre guardándonos, que la mano de Dios está siempre llevando y guiándonos a nosotros que somos sus hijos. En esta porción, hermano, o en este libro de Esther, hermano, también podemos ver la mano de Dios. Y no hemos perdido, hermanos, que ahora estamos en un día jueves que nosotros lo denominamos los jueves de gloria. Y a mí me gusta la definición de gloria, que aparte de ser fama, de ser esplendor, a mí me gusta esa definición que dice que la gloria de Dios es la mano de Dios actuando a favor de sus hijos. ¿Cuántos este día pudimos sentir la mano de Dios actuar a favor de cada uno de nosotros, hermano? Desde que nos levantamos, desde que salimos a esa calle, desde que empezamos a laborar, desde que empezamos a respirar, quizás, bueno, no paramos de respirar, pero desde que abrimos nuestros ojos y vimos la luz del día, algunos la vimos ya bien fuerte, ¿verdad? Otros la vieron tempranito, por supuesto, ¿verdad? Pero algunos ya vimos el sol radiante, ¿verdad? Y pudimos ver, hermano, la mano de Dios hasta este día en nuestras vidas. Sucedía exactamente lo mismo en esta porción de Esther. Yo no sé cuántos han leído el libro de Esther o la historia de Esther. Es un libro muy interesante que tiene de todo, hermano. Tiene drama, tiene, ¿cómo decirte? Tiene un poquito de espionaje, tiene un poquito de historia, tiene de todo. Mira, la palabra de Dios es tan interesante, hermanos, que tú puedes agarrar una porción como esta y vas a ser bendecido a través de ella. Esther, hermanos, era una judía que fue y ganó el Miss Mundo. ¿Cómo se pusieron, verdad? Ella ganó, hermano, un concurso de belleza que hubo ahí, porque Basti, que era la esposa del rey, pues ahí un día amaneció un poquito de malas y dijo, nada, que te llama, ¿a qué no voy? Y no saben lo que le pasó. Otro día les cuento. Pero a causa de eso, hermano, hubo una plaza ahí, y una suerte, y hubo un evento de Miss Mundo ahí, y dice que Esther, hermano, se destacó entre todas aquellas mujeres que habían ahí, porque era una mujer hermosa, porque Dios a sus hijos los hace hermosos. Diga, hermano, Dios a sus hijos los hace hermosos, algunos frondosos, ¿verdad? Mira. Y esa era una de las cualidades que tenían los hijos de Israel, los hijos de Dios. Esa es una de las cualidades, y eso les traía enemistades, hermano. Porque cuando Dios está a favor de sus hijos, hermano, las cosas te van a ir bien. A pesar de que el mundo diga que las cosas van a ir mal, cuando Dios tiene su mano puesta en ti, las cosas te van a ir bien. Aunque las situaciones no parezcan de esa forma. Aunque no podemos decir, ya viene Navidad, ¿verdad? Qué alegría, ¿no? Hay personas que hasta tristes se ponen. Pero podemos ver, hermanos, que esa es parte del contexto. Esther, hermanos, fue y podemos ver la mano de Dios arreglando o guiando o haciendo un plan maravilloso, porque en el propósito de Dios está el siempre liberar o librar a sus hijos de todo mal. Hay cosas que nosotros no podemos entender. De repente vienen enfermedades y tú no las entiendes y dices, ¿qué pasó? ¿Y dónde está la mano de Dios? La mano de Dios está ahí, hermano, en medio de la enfermedad. Y aquí tenemos testimonios de hermanos que en medio de la enfermedad la mano de Dios ha estado ahí.
Aquí nosotros somos testigos y somos testimonio que a pesar de estas situaciones difíciles para el mundo entero, la mano de Dios ha estado obrando a favor de nosotros. Hasta el día de ahora la mano de Dios no se ha apartado de nosotros. Era la misma situación en este contexto. Estaban, hermanos, mira, yo he predicado y veo que en muchas situaciones el pueblo de Israel se encontraba siempre cautivo. En este caso por el imperio de los medas y los persas, uno de los dos más grandes imperios que podemos ver en la historia, en la palabra y en la historia. Ese imperio de los medas y los persas, hermano, era un imperio terrible. Pero aún en medio de esa situación difícil, y aún en medio de la situación donde no se menciona el nombre de Dios, la mano de Dios estaba ahí. Podríamos decir, Dios estaba guiando los hilos, ¿verdad? No sé si tú has oído ese término, que Dios estaba guiando los hilos. Dios guía los hilos de nuestras vidas. Aunque nosotros algunas veces no lo veamos, aunque nosotros algunas veces quizás no lo digamos, algunas veces nosotros quizás no lo pensemos, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Tenía cuidado del pueblo de Israel, a pesar de que Israel había dejado su adoración, a pesar de que Israel había dejado ¿cómo decirte? Esa comunión o ese privilegio que tenía de ser el pueblo de Dios. Ese es un privilegio que ellos tienen hasta el día de ahora y que también tú y yo lo tenemos, hermano. Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dijo el predicador del día domingo. Y por eso tú y yo ahora somos partícipes de esa gracia y de esa gloria. Estaba la mano de Dios siempre obrando a través de eso. Prepara a una joven que, mira, la vida de Esther, hermano, no era decirte, sí fue, ella era reina. Dice que Esther, hermano, no sé por qué motivo, ella no se crió con sus padres, sino que Mardoqueo, no sé si era su tío, algunos han oído que dice que era tío, ¿verdad? Pero Mardoqueo era su pupila. Y ahí se crió. Si tú te criaste sin tus padres, no creas que, tampoco que sos Esther, ¿verdad? No creas que eso es causa para que Dios no tenga su mano siempre guiando los hilos de nuestras vidas. Y eso es por decirte un ejemplo. Tal vez este día a ti no te han ido las cosas bien. Quizás este día no te han salido las cosas como tú planificaste. Pero déjame decirte que la mano de Dios no se ha apartado este día de ti, hermano. Y si ha llegado hasta este lugar es porque la mano de Dios ha obrado, hermano, aún en medio de las dificultades, aún en medio de esas artimañas que te ponen algunas veces los compañeros de trabajo, ¿verdad? Mira, hermano, aquí encontramos esas situaciones y tú sabes, mira, hubo un Amán, así es, Amán, yo me confundo un poquito en los nombres, Amán, que también era parte era uno de los meros ahí, era como decirte, uno de los ministros que tenía el rey, ¿verdad? En ese entonces. Y dice que Amán vio a Mardoqueo y que Mardoqueo no se le inclinaba y no lo saludaba. Y ese fue motivo para que lo odiara. Y no solamente odió a Amán, sino que odió a todos los judíos, a unos que ni conocía, porque él no iba a las provincias. Mira, el imperio de los medas y de los persas era grandísimo, llegaba hasta la India. Dice aquí en la misma palabra de Dios que eran un montón por decirte ahora, ciudades o departamentos, como podríamos decir nosotros, que llegaba, hermano, de toda esa parte, llegó hasta la parte que se llama Mesopotamia y bajó hasta Egipto y llegó hasta la India. Así era de tan grandes imperios, y sobre todos esos lugares habían judíos esparcidos, hermano. Sobre todos esos lugares habían judíos y Amán los odiaba sin haberlos conocido. Hay personas que a ti y a mí nos odian, hermano, sin habernos conocido. ¿Has visto? Hay personas que odian, hermano. Quizás hay personas que este día se sienten molestos porque nosotros estamos haciendo ruido. Hay personas que se sienten molestas por eso. Y Amán era uno de estos, hermanos. Odiaba al pueblo de Israel sin ningún motivo. Le cayó mal Mardoqueo porque no se le inclinaba, porque quizás no lo saludaba. Saluda, hermano, a tus vecinos cuando tengas la oportunidad. Salúdalos, hermano. Dice que lo odiaba y maquinó y hizo tantas cosas
y hizo tantas cosas para poder destruir al pueblo de Israel y poder destruir a Mardoqueo. Y siempre que él hacía una artimaña, siempre que él hacía algo, él planificaba. Él era un estratega, hermano. Era un hombre de guerra y él planificaba y hacía. ¿Y sabes qué pasaba? Cuando se iba a ejecutar, ¿sabes qué pasaba? Se volteaba la tortilla, hermano. Se volteaba la tortilla. Mira, hermano. Quédate con esa porción y quédate con la palabra de Dios, que va a ser mucho más efectiva en tu vida. Pero no importa lo que el enemigo quiera tramar, lo que el enemigo esté pensando, lo que ha pensado hacer, Dios dice a través de esta escritura que su mano de poder está con nosotros, y eso hace que al enemigo se le voltee la tortilla. Eso hace que cambien las situaciones, eso hace que cambien las circunstancias, aun cuando nosotros las veamos, hermano, porque no creas que fue tan fácil como lo estamos diciendo ahora nosotros, que hasta nos pareciera jocoso el tema o el título. No era así para Mardoqueo. Mardoqueo sentía dolor, sentía angustia, al igual que tú y yo, hermano, cuando esas situaciones vienen y agravan, y esas situaciones vienen y se nos salen de control, y vienen esas enfermedades que nosotros ahora ¿qué hacemos? En esas situaciones Mardoqueo acudía al Dios de los ejércitos. No lo menciona abiertamente la palabra de Dios, pero menciona algunos elementos. Dice que la reina Esther ayunó, Mardoqueo ayunó y el pueblo ayunó. Lo hemos oído, lo hemos escuchado en otras predicaciones, en los ayunos que nosotros hacemos, unos ayunos con propósito. Nuestro pastor predicó algunos temas con ayunos con propósito, y una de las porciones bíblicas que él utiliza es la parte donde Mardoqueo y Esther ayunó con todos sus que ahí tiene un término, pero podríamos decir sus damas de honor que tenía ahí, aquellas que estaban alrededor de ellos, hermano. Y dice que ellos hacían lo que tú y yo muchas veces hemos hecho, lo que tú y yo hemos aprendido a hacer, a buscar a Dios. El martes la palabra venía y decía que teníamos que buscar a Dios con clamor. Clamar es a hablar más fuerte, o ¿por qué no decirlo? Clamar es gritar, es gemidos. Y tantas cosas y tantas formas que tú y yo hemos encontrado o hemos sido adiestrados en base a la palabra de Dios para buscar a Dios, hermano. A pesar de que no había esa motivación, no había ese despertar, no había esa libertad de culto, quizás no había en ese momento, ellos sabían que había un Dios el cual los podía liberar. Dice Mardoqueo ahí en una porción: respiro y liberación vendrá. Dice, si tú no vas, le dice, pues tú te la vas a perder. Pero Dios te ha preparado a ti, Esther, y si tú no quieres, respiro y liberación vendrá. Porque respiro y liberación vendrá para nosotros, hermano. Aún con las situaciones difíciles y que se marcan y que tú escuchas. Mira, ayer, no sé si ayer antier, o alguien le mandó a mi esposa un audio ahí, donde dicen que hay un nuevo virus y que este virus tiene 5 enfermedades y bueno, ni lo oímos, no le pusimos mucha atención. Y le digo, no, eso es para que la gente siga más preocupada, hermano, porque el enemigo es astuto, hermano. No creas que Amán era un enemigo fácil, era un enemigo astuto. Aparte que era astuto, tenía el poder en ese momento en el imperio, pero Dios hacía que la tortilla se le volteara. Y otro día, pues, mira, léete ese libro de Esther, es muy interesante. Si te gustan esas películas de acción, de intriga, léete el libro de Esther, hermano. Ahí vas a encontrar una película que tiene de todo, hermano. Tiene de todo, hermano. Romance, sí, también, Brian, tiene. Ahí vas a encontrar de todo, hermano. Pero en esta oportunidad podemos ver que había ese enemigo, había hecho tantas cosas, hermano. Había de cierta manera hasta engañado a su jefe o a su patrón en ese momento, que era el rey Asuero, y lo había hecho firmar un edicto que determinaba que todos los judíos tenían que ser exterminados, hermano. Ese es el edicto que había logrado Amán con todas sus estrategias. Había logrado que el rey firmara. El rey lo firmó, lo selló y ni se dio cuenta, pues.
Ni sabía que estaba diciendo que mataran a su esposa. Él no sabía y lo firmó. Y ese edicto se tenía que ejecutar, hermano, porque los edictos que se firmaban en base a la ley de los medas y los persas eran irrevocables. Ya no podía, no es como aquí, hermano, que hoy firman una cosa y ya mañana se retractan, ¿verdad? No era como aquí. Ahí los edictos que se firmaban se tenían que ejecutar, hermano. Era palabra de rey, esa era una de las expresiones, era palabra de rey, se tenían que ejecutar. Se tenía que ejecutar el edicto que decía que cualquier judío que se encontrara en cualquier provincia, hermano, tenía que ser ejecutado. Y habían autorizado que se levantara con fuerza contra los judíos. Dios, hermano, no va a permitir que a ti y a mí nos pase algo que Él crea que nosotros no tenemos la capacidad para resistir. No va a pasar, hermano. No va a pasar. Pero se puede morir. Pero para ti y para mí, ¿la muerte qué es? Es ganancia, hermano. Algunas veces es difícil porque es fácil decirlo, pero es difícil comprenderlo, ¿verdad? Para ti y para mí, hermano, la muerte es ganancia. Los que mueren en Cristo se van a descansar, hermano. Dice aquí la palabra que nosotros tenemos que alegrarnos, y algunas veces es difícil decir esa palabra en un velorio, ¿verdad? Pero es de alegría la muerte de sus santos, porque ellos ya van a descansar. Tú y yo todavía tenemos que seguir contra los enemigos. Ese espíritu de Naamán que sigue bombardeando al pueblo de Dios, hermano, que sigue haciendo estrategia. Mira, el enemigo pensó que quitándonos 5 meses de congregación, porque ahora hacía cuenta yo, ¿verdad? Son 5 meses que nos quitaron de congregación. Pero yo espero que a ti y a mí esos 5 meses nos hayan servido para ejecutar lo que hemos aprendido. Aún en esos momentos de silencio, aún en esos momentos de dificultad, son previos para ejecutar lo que tú y yo hemos oído y aprendido y visto. Hemos visto cómo hay personas, yo le decía hace poco a un hermano que hablaba de algunos tratamientos, y yo le decía, yo quizás de esos tratamientos me voy por el de ayuno y oración. Yo hermano, yo soy alérgico a la medicina, a los hospitales y a todo eso, eso me causa alergia a mí, hermano. Y yo le decía, yo quizás me voy por esa opción. Es que esa opción es efectiva, hermano. Es que esa opción está en la palabra de Dios. Es que esa es la mejor opción que tú y yo podamos tener. Buscar a Dios, hermano, mientras puede ser hallado. Mardoqueo y Esther, a pesar de que habían momentos difíciles, quizás de oscuridad, no habían momentos de libertad, de congregarse, igual que hemos pasado tú y yo, hermano. Pero en esos 5 meses, yo te aseguro que la mano de Dios no se acortó para bendecirte, y te multiplicó y te proveyó, y hasta el día de ahora lo sigue haciendo, porque la mano de Dios no siempre está extendida para bendecir a sus hijos, para guardar a su pueblo. Era la situación difícil, hermano. Llegó el día. Aquí dice la palabra de Dios que cuando hubo una fecha, y habla de esos meses bien difíciles, dice, en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto. Llegó un día donde tiene que ser ejecutado, hermano. Donde tú y yo tenemos que ser probados, hermano. Donde tú y yo tenemos que saber quién es nuestro Dios, hermano. Nadie, decía el predicador del día domingo, nadie puede hablar de victorias si no ha conocido la derrota. Nadie puede hablar de victorias si no ha conocido la lucha. Nadie puede hablar de bendición si no ha sabido de necesidad, hermano. Porque hay personas que no han sabido de necesidad y tienen la bendición y no la ven. Yo conozco personas que he visto bendecidos, hermano, que yo digo, esta persona está bendecida, tiene un buen salario, tiene esto, tiene familia, tiene aquello, y no lo ven. Y no lo ven porque no han pasado la necesidad, porque quizás las cosas no les han costado mucho, hermano. Pero aquellos que hemos pasado necesidad, aquellos que quizás nos hemos visto derrotados, aquellos que podíamos ver hacia atrás, hermano, y decir, ¿de dónde me sacó el Señor? Y no hablo solamente como los hermanos que testifican que de la cantina, hablo de dónde nos sacó. ¿Cómo estabas ayer y cómo estás ahora? ¿Cómo estabas en enero y cómo estás ahora? ¿Cómo estabas en marzo? ¿Cómo estabas en abril, que era el tiempo más fuerte de la pandemia? ¿Y cómo estás ahora?
bendecido, hermano, en victoria. Y dice que a ese pueblo se le llegó el día. El día se va a llegar, hermano. El día se va a llegar. Dice, y se le llegó el día que se tenía que ejecutar el decreto. Se tenía que ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos. Mira, hermano, hay un enemigo que espera enseñorearse de ti, hermano. Hay un enemigo que te dice, hace hasta lo imposible. Y algunas veces, hermano, esos están hasta dentro de la casa y tú no los entiendes, hermano. Y aún algunas veces ni ellos mismos se entienden. El rey no entendía, hermano, lo que él había firmado. Si él amaba a su esposa, que era la reina, y él había firmado un edicto que determinaba que ella también iba a desaparecer. Así le dijo Mardoqueo: mira, Esther, vos estás tranquila ahí, estás en el palacio, pero este edicto que se ha firmado, vas a desaparecer tú también. Porque los enemigos, hermanos, se enseñorean, quieren enseñorearse. No es que se enseñorean, quieren enseñorearse de nosotros. Buscan las maneras, buscan la estrategia, hermano. De repente tú sales bien alegre, bien contento, y ya, hermano, te paras ahí y el perro del vecino en la puerta de la casa. Y a ti se te sale. Cuidado, se llega el día donde tenemos que demostrar que hay en nosotros, o que Dios va a demostrar su mano de poder obrando a favor de nosotros. Porque dice que se llegó el día donde aquellos enemigos esperaban enseñorearse de ellos, y sucedió lo contrario. Tenemos que aprender a esperar en Dios, hermano. Que se voltee la tortilla. Mira, aunque el enemigo quiere enseñorearse de ti, aprendamos a esperar en Dios, porque Dios hará que se voltee la tortilla. No importa, mira, hay situaciones donde tú dices, hay gente que, hay hermanos, hoy ya no lo dicen mucho, pero si me hubiera conocido antes. Hoy ya no se ocupan mucho esos términos porque todo se está modernizando, pero antes alguien decía: este es cristiana, pero este guarizama que ando aquí no sabe de cristiandad, ¿verdad? Esos términos se ocupaban en el campo, hermano. Yo sé que ustedes son de ciudad, no los van a entender de qué guarizama, pero así se oía antes a los hermanos. Cuidado, hermano, se llega un día, pero dice la palabra de Dios que las cosas sucedieron diferentes a como el enemigo había planeado. El enemigo quizás planeó, hermano, una ejecución terrible. Quizás planeó que el mundo se iba a mover, y el mundo se ha movido, hermano. El mundo se ha movido, se estremece, pero no ha sido el enemigo. Dice que el mundo se mueve cuando la voz de Dios se escucha. La tierra tiembla, la voz de Dios, la tierra tiembla. Así dice la palabra de Dios. Se estremecen los suelos y los cielos a la voz de Dios. A pesar de que el enemigo, mira, yo no sé, no estoy diciendo que esto lo crearon, si esto lo hicieron, ahí andan debatiendo. Un día se va a saber, porque todas las cosas salen a la luz. Así dice la palabra de Dios, que todo lo oculto sale a la luz. Pero lo que yo puedo decirte, que a pesar de que el enemigo se ha querido enseñorear del pueblo de Dios, ha sucedido lo contrario. Porque si no, no estuvieras tú aquí. Y si no, tú no hubieras venido este día con la fe de que Dios va a hacer una obra grande en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud. Porque cuando tú vengas a este lugar, tú tienes que traer una expectativa. Espero que esa sea tu expectativa, que este día Dios va a obrar, y Dios lo va a hacer así. Dice que cuando se llegó el día del decreto, cuando se llegó el día de la ejecución, cuando se llegó el día de la prueba, las cosas no salieron de esa manera, sino que dice, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Cuando tú y yo, hermanos, aprendemos a esperar en Dios, tú vas a ver esas dificultades. Tú de repente te das cuenta que ya las superaste. Te das cuenta, no sabes cómo, pero ya tienes para pagar. Eso que te afligía, eso que te amedrentaba, y no exactamente un enemigo, porque no es que te llegan y te gritan. No, si tú ya sabes que tienes que pagar y no tienes, si no esperas que te llamen. Los testigos sí te llaman un montón de veces, pero cuélgales, hermano. Mira, no es eso, es que muchas veces las situaciones llegan y tú sabes, y yo dices, bueno, ¿y ahora qué hago?
¿Y ahora qué voy a hacer? Esto no lo puedo controlar. Pero dice aquí que las cosas cambiaron y aquellos que se pensaban enseñorear de ellos, sucedió al revés, sino que los hijos de Dios se enseñorearon de las situaciones. ¿Cuántas veces tú y yo, hermano, hemos salido de dificultades y tú dices, ya les pagué, ya salí de esa deuda, qué bien me siento? Hasta algunos ingratos, hasta qué guapo me miro. Dice que las situaciones acontecen de tal manera que tú y yo nos vamos a enseñorear de esas situaciones difíciles, hermano, de esas enfermedades. Tú y yo nos vamos a enseñorear y vamos a decir, de aquí Dios nos ha sacado, hasta aquí Dios nos ha ayudado y Dios nos ha sacado en victoria. Mira, luego de esta porción sigue la parte de la fiesta del Purim. Ya no voy a seguir porque esa se la voy a dejar al pastor. A él le gusta predicar esa fiesta. Dice que los judíos se enseñorearon de aquellos que los aborrecían. Aunque el enemigo haya levantado, hermano, edictos contra ti, contra tu familia, Dios dice a través de su palabra que tú te vas a enseñorear de eso y de repente vas a ver y te vas a alegrar. Y ese matrimonio que estaba a punto de romper, ahora hasta quieren tener otro hijo, hermano. No dicen amén, ¿verdad? Las hermanas, solo hermana Carmen Elena dijo amén. Mira, dice que se enseñorearon de aquellos que estaban esperando la destrucción. Hay personas que están esperando que tú fracases, hermano. Hay personas que salen a la ventana y ven que tú te tropieces, hermano. Hay personas que están ahí solo esperando que tú caigas, pero tú vas a seguir y vas a avanzar y vas a caminar porque la mano de Dios te va a guiar. Y esas personas van a sentir, hermano, que ascuas, dice así, ascua, fuego y llamaradas encima. Y ellos dicen, ¿y qué le pasan a esto? Que yo veo que aún en medio de la pandemia siguen prosperando. ¿Y qué tienen esto? Que ahora que está la pandemia más venden. ¿Y qué es lo que pasa? Esto dice aquí que aquellos que esperaban enseñorearse, se les volteó la tortilla y ellos fueron los judíos fueron los que se enseñorearon de ellos. Tú y yo estamos llamados a enseñorearnos de los problemas. Yo no digo que no van a venir problemas, ¿cómo no van a venir problemas? Pero tú y yo tenemos que aprender a vivir confiado en Dios. Tenemos que aprender a ser guiados por Dios. Tenemos que saber que la mano de Dios está al rescate por sus hijos. Estaba al rescate por Esther, por Mardoqueo, por un pueblo el cual estaba siendo amenazado. Y no solo una amenaza, hermano, estaba siendo exterminado, porque ese era el decreto que se tenía que ejecutar el día 13. Se tenía que ejecutar. Y dice que aquellos que los judíos se enseñorearon de aquellos que los aborrecían. Los judíos se reunieron en las ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre aquellos que habían procurado el mal. Tú y yo, hermanos, nos reunimos en este lugar no para procurar de que nuestros enemigos, hermano, sino para hacer lo que hemos aprendido a hacer: venir a este lugar y buscar la mano de Dios. Venir a este lugar y llenarnos de la gloria de Dios. Venir a este lugar y ser llenos de la palabra de Dios. Venir a este lugar y ser llenos de su Santo Espíritu. Venir a este lugar y encontrar consuelo. Dice que los judíos se reunieron y empezaron a congregarse. Ellos habían dejado, hermano, el culto, habían dejado la unión, estaban separados, quizás cada quien por su casa, cada quien por su lado, pero en ese momento dice que se unieron. Y es lo que nosotros hacemos, hermano, aquí cada martes, cada jueves, cada domingo. Nos unimos en un solo sentir para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que siempre está presto para ayudarnos. Dice que ellos se reunieron, hermano, y empezaron a hacer lo que Dios les había autorizado a hacer, porque no era lo que ellos querían hacer. Porque muchas veces nosotros no entendemos esa porción, que nos vamos a hacer lo que nosotros queramos hacer. No, estaban autorizados a hacer lo que el edicto del rey que había sido firmado, un nuevo edicto del rey que había dicho, en el capítulo 8 lo puedes encontrar, que el edicto del rey decía que los judíos estaban autorizados a defenderse, que utilizaran lo que tuvieran para defenderse.
de las acechanzas de los enemigos. Ese era el decreto que se firmó, hermano, porque el otro no se podía hacer, no podía ser erradicado, no podía cambiarse, no podía tener modificaciones. Entonces Esther intercedió por su pueblo, al igual que Mardoqueo, y el rey dijo: bueno, ahora hagan un edicto ustedes, pues digan ustedes qué es lo que va a suceder. Y ellos pusieron de que los judíos se pudieran defender y que utilizaran las armas que ellos tenían. Tú y yo, hermano, tenemos que utilizar las armas que se nos han sido dadas. Esa armadura que dice el libro de Efesios, hermano, que ya te la puedes de memoria. Toda la armadura del Señor, ¿verdad? Con la cual puedas apagar esos dardos, la espada, la palabra, el apresto del evangelio, de la paz, hermano. Todas esas herramientas que tú y yo tenemos, hay oportunidad para que tú las uses. Yo, como decía, mira, hermano, esas armas del ayuno y la oración tan efectivas, hermano. Yo considero que el ayuno, la oración son armas. Pero las armas son efectivas cuando tú las puedes usar, hermano. Yo decía, el ayuno, la oración son armas, pero si tú no las puedes usar, pues lo que puedes lograr es tu gran úlcera, hermano. Eso es lo que puedes lograr. Son armas que tú tienes que aprender a usar, que tú ya estás, hermano. Estamos hablando con la iglesia local, aquí no tenemos muchos amigos. Estamos hablando con la iglesia local, la iglesia que ha sido instruida. Esta iglesia tiene 25 años, 26 años de estar aquí, instruyendo al pueblo para que podamos utilizar estas cosas. En el momento que las podamos utilizar, se llegó el día del decreto, se llegó el día de la prueba. ¿Qué haces tú? Utiliza las armas que Dios te ha puesto en tus manos, que te han instruido. Por aquí venimos a una instrucción, a poder utilizar esas cosas. La oración efectiva, la oración eficaz del justo. No dice, porque algunos nos quedamos, es que la oración del justo tiene. No, dice la oración eficaz del justo. Hay que leer bien la palabra, hermano, no le quitemos palabras. Así dice, la oración eficaz, no cualquier oración, la eficaz, la que es eficiente, la que va dirigida por el Espíritu Santo, la que el resultado que tú esperas no es el que tú deseas, sino que el que va a glorificar a Dios. Porque esas son cosas diferentes. Estaba ahí el rescate de Dios. Y los judíos, hermano, se pudieron defender. Tú y yo, hermano, tenemos armas para defendernos, hermano. Tú y yo hemos sido dotados con armas para defendernos. Y dice que ellos dice, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, sin que nadie se les opusiera resistencia, porque el temor de ellos se había apoderado de todos los pueblos. Y los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes, los oficiales del rey apoyaban a los judíos, pues todos temían a Mardoqueo, ya que Mardoqueo era grande en casa del rey. Su fama se había extendido por todas las provincias, así día a día se engrandecía Mardoqueo. Mardoqueo, que era el que Amán había querido procurar quitarle la vida de diferentes maneras. Dice que, bueno, es más, la casa de Amán se la dieron a Mardoqueo. Vino el rey, le quitó las llaves a Amán y se las dio a Esther, y Esther puso a Mardoqueo a administrar toda esa hacienda que era de Amán, porque eso es lo que hace Dios, hermano. Dios, hermanos, a ti y a mí ha preparado lugares especiales, hermano. Para ti y para mí han sido preparados lugares especiales, allá arriba en la gloria y también aquí en la tierra. Porque nosotros vamos a ver, dice, la gloria de Dios en la tierra de los vivientes, hermano. Dice que a Amán le habían entregado las llaves, la administración, la hacienda, y luego dice que se llevaron a Amán y el rey dijo, no, Amán, tú vas a ser el segundo del imperio. El anillo que se le cayó a Amán, que ya cuando a Amán lo colgaron en la misma horca que había hecho para Mardoqueo, ahí colgaron a Amán. Me imagino que cuando lo ahorcaron se le cayó el anillo. No sé si lo quitan, no, yo creo que se le cayó. Y ese anillo que el rey le había dado a Amán, se lo dio a Mardoqueo. Le estaba dando autoridad. Eso le estaba dando la autoridad. Y era tan grande, y Amán Mardoqueo había sido enaltecido en el reino del rey Asuero, que los príncipes y los demás capitanes le tenían miedo, porque era el segundo al mando, porque él era ahí el ministro de gobernación.
Y lo que él podía afirmar, entonces aquellos dice que tenían miedo de Mardoqueo porque cada día se engrandecía, y eso ayudó al pueblo de Israel. Ese era Mardoqueo, hermano. ¿Y qué decir de tu situación y de mi situación cuando hay alguien que intercede por ti y por mí? Y no estoy hablando de un Mardoqueo, hermano. No estoy hablando de alguien, sino que estoy hablando de aquel hermano que dio su vida por ti y por mí. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34, hermano. Romanos 8, 33 y 34. Sé que algunos se lo pueden de memoria. Romanos 8, 33 y 34 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Mira, está hablando Pablo, hermano, a la iglesia de Romanos, y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede acusar, hermano? ¿Quién te puede acusar? Mira, si alguien te acusa, pues, tú puedes decir, pues, ¿y quién es este, pues? Si yo soy un hijo del rey, ¿quién por mí? Nada más y nada menos que aquel que murió, y dice la palabra que también resucitó. Y si eso no fuera todo, hermano, está sentado a la diestra del Padre. Mira, si lo ponemos en términos humanos, podemos decir, ese, el ministro, el que está ahí a la par del mero barbudo, el que está ahí a la par del de la cachucha para atrás. Pero si no lo ponemos en el término espiritual, dice que aquel hermano que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Y si esa posición no fuera suficiente, y si esa situación no fuera suficiente, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, que intercede por ti y por mí, hermano. Tenemos un gran intercesor por ti y por mí. Ese que murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Ese dice que intercede por nosotros. Qué necesidad, hermano, que no le podamos presentar, que él dirá, Señor, mira, mandale a este. Ese miembro de la iglesia, él está ahí. Este día jueves que pudo haber estado viendo la novela, está ahí. Este día jueves que pudo haber estado viendo las noticias, nos está escuchando, está sintonizando. Algunos no tienen internet en sus casas y están gastando sus datos. Mira, si puso la recarga de uno, ya no va a ser de 1.5, va a ser de 1, hermano. Le quitaron el impuesto a la seda, ahora va a ser de $1. Le puso la recarga para poder ver el mensaje. Pon el internet, Señor. Dale para que compre una mejor computadora. Que se compre un Smart TV para que nos miren grande. Uno de 60 para que nos mire así frondosos. Dice que esté en esa posición, y no solamente esté en esa posición, sino que intercede por ti y por mí. El que no solamente para darnos, sino que también para decir, mira, Señor, sí, la regó, pero es tu hijo. Intercede. Si tú y yo le hemos fallado, dice la palabra de Dios, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Nosotros, mira, aquel pueblo fue libertado y tenían miedo los príncipes de Mardoqueo, que estaba a la par del rey. ¿Cuánto más temor le provocamos nosotros al enemigo, hermano? Que salimos de aquí agarrados de la mano de Dios, hermano. Que la mañana tú te vas a trabajar agarrado de la mano de Dios. Que tú esta mañana cuando saliste encomendaste tu día a Dios. Cuánto favor, cuánta misericordia, cuánto perdón, cuánta intercesión por ti y por mí. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dijo Pablo, lo dijo a los romanos. Le dijo, Él le intercede por nosotros. Si tenían a Mardoqueo, ¿cuánto más el enemigo no va a temer a ese Dios que está, hermano, delante de ti y de mí, hermano, que camina a la par, hermano? Si no a la par, muchos de nosotros no caminan a la par, sino que nos llevan en los hombros, porque muchos de nosotros no podemos caminar. Se nos va hacia los lados los pasos, pero Dios endereza la senda de los justos. Ese intercede por nosotros, hermano. Él está ahí. Dice el libro de Hebreos, hermano.
capítulo 4, versículo 4, si no me equivoco. Aquí está. Hermano, aquí lo teníamos. Dice el libro de Hebreos 4:14. Dice que tú y yo, hermano, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, te rogamos por nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Tú y yo, hermano, tenemos un gran sacerdote. Dice que aquel que conoció la semejanza, y él entiende, mira, Dios entiende nuestras debilidades, hermano. Así dice la palabra de Dios, no me lo estoy inventando, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, que él entiende nuestras debilidades, porque él tuvo hambre, lo dice la palabra, porque él tuvo sed, porque él tuvo necesidades. Él te entiende, hermano. Él entiende que algunos esta noche no están aquí quizás por temor. Él entiende que algunos no están aquí esta noche por cansancio. Él entiende las veces que tú dices, no, hoy no voy, me siento cansado. Él lo entiende, dice que aquí, que él fue a nuestra semejanza, lo único que él no pecó. Esa es la diferencia, que tú y yo sí pecamos, hermano. Algunos hasta de deporte lo agarramos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Aquel pueblo, hermano, tuvo la opción y la bendición de que Mardoqueo dice que envió cartas, intercedió por ese pueblo, llevó a los escribas y determinaron un edicto que los ayudó a poder ser liberados, a enseñorearse de los enemigos. Tú y yo no vamos a depender de un pastor, de un líder, ya no dependemos de eso. Dice que tú y yo tenemos un sumo sacerdote, hermano, un sumo sacerdote que nos entiende, y nos entiende de tal manera que dice el apóstol, dice Hebreos, que se cree que lo escribió Lucas, ¿verdad? Todavía están ahí en quién escribió el libro de Hebreos, pero que lo escribió para tu provecho y para el mío. Dice que nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Oramos al Señor esta noche, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor de la gloria, porque tú siempre has estado, Señor de la gloria, a favor de tu pueblo, Señor. Aún en los momentos más difíciles y momentos más oscuros que tu pueblo y nosotros quizás podamos pasar, tu mano de poder siempre está, Señor, sobre cada uno de nosotros. Señor, estuviste en el tiempo de Esther, Señor. Estuviste apoyando a Mardoqueo, Señor. Hiciste engrandecer a Mardoqueo, Señor de la gloria, Padre. Y un día, Señor, tú mandaste a tu Hijo, Señor de la gloria, para que viniese, Señor, al rescate de nosotros. Y por eso, Señor, esta noche, Padre, te pedimos, Señor, y podemos entrar este día, Señor, hasta el trono de tu gracia, Señor, a pedir ese oportuno socorro para nosotros, Señor. Yo te pido socorro para mi familia, Señor. Te pido, Señor de la gloria, que tú, Señor eterno, que eres ese sumo sacerdote, que conoce nuestras debilidades, Señor. Me presento delante de ti, Señor, con esas debilidades, y te pido, Señor, que esta noche, Señor, tú, Señor, seas oportuno a mi vida, a mi familia, a mi necesidad, Señor. Seas oportuno a esa respuesta que estoy esperando de ti, Señor. Y también intercedo por mis hermanos, por mis amigos que nos escuchan, Señor, a través de estos medios, Señor, la iglesia local que está presente, Señor, que esta noche podamos llegar hasta el trono de tu gracia, Señor, y encontrar ese oportuno socorro, Señor. Yo no sé cuál sea la situación particular de cada uno de nosotros, Padre. Yo no sé si hay necesidades, si hay enfermedades en medio de tu congregación, Señor, pero yo te pido que esta noche, Señor, tú que eres el que intercede por nosotros, Señor,
hagas milagros, prodigios, maravillas, Señor. Des esa liberación, esa libertad que mis hermanos te están pidiendo, Señor. Tú liberaste a ese pueblo, Señor. Lo hiciste enseñorear aún en medio de la adversidad, Señor. Lo hiciste enseñorear aún en aquellos enemigos, Señor. Haznos enseñorear, Señor, sobre esa enfermedad, Señor. Haznos enseñorear sobre esa deuda, sobre esa necesidad, sobre esa petición, Señor, de la gloria. Que tu pueblo, Señor, sepa que tú estás intercediendo por nosotros, Señor, y tú, Señor, has preparado, Señor, cosas diferentes, Señor, lo que el enemigo, ese diagnóstico, Señor, yo te pido, Señor, así como predicamos esta noche, que esa tortilla sea volteada, Señor, ese diagnóstico, Señor, en este momento sea revertido, Señor, de la gloria, esa necesidad, Señor, sea revertida, Señor, en este momento, Señor, por el poder de tu palabra, te lo pido, Señor. Tú que eres un sumo sacerdote, tú que moriste, Señor, y resucitaste y estás a la diestra del Padre y intercedes por nosotros, Señor. Yo te pido que hagas milagros, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo, Señor. Te lo pedimos todo esta noche, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.